Le damos gracias a Dios por este momento que nos permitió llegar, el estar aquí, saber que Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere dirigir tu vida, Dios quiere consolar tu vida, Dios quiere fortalecer tu vida. Y el único medio que Dios usa es a través de su palabra. Si tiene algo que decirte a Dios, te lo va a decir a través de su palabra. Si hay algo que Dios no está viendo, algo que te pueda convenir, te lo voy a decir justamente a través de tu palabra. Hoy te invito a que seas receptivo. Hoy te invito a que vengas con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Muy importante que tú prepares tu corazón, no solamente el día de hoy. Tú tienes que preparar tu corazón a partir de que tú sales este domingo por esta puerta. A partir de ese momento tienes que preparar tu corazón para el siguiente domingo y para todos los días de tu vida, porque todos los días Dios te habla. Si tienes hoy el hábito de buscarlo desde mañana, por las noches, Dios te va a seguir hablando. No limites a Dios. Dios tiene mucho que decirte y Dios quiere llevarte a una vida de bendición. Amén. Padre bendito, hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Gracias por este maravilloso día que nos permitiste hoy poderte servir. Gracias porque tú nos trajiste con bien. Llena este lugar de tu gloria, llena este lugar de tu presencia, Señor, que tu espíritu fluya, camine, ande, Señor, de manera libre, con toda libertad y que pueda tocar cada corazón. Tú sabes cómo viene cada corazón. Tal vez unos vienen afligidos, unos vienen cansados, unos vienen sedientos, otros vienen completamente destrozados. Te pido, mi Dios, que a través de esta palabra tú seas en ellos y que este momento, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramado en este lugar, Señor. Que esa paz guarde nuestro corazón, guarde nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Te lo pido en este nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cristo, Jesús, habló muchas veces por parábolas. Y una parábola es una narración de un hecho imaginario, pero que concluye con una enseñanza o una verdad. Y hoy justamente vamos a hablar de una parábola que habla los evangelios y que seguramente le has leído muchas veces. Y yo le ruego a Dios que hoy justamente, si escuchaste este pasaje una y otra vez, venga una enseñanza completamente diferente de lo que tú estás necesitando, de lo que Dios quiere que tú aprendas o añadas a tu conocimiento. Acuérdate que Dios habla el mismo pasaje y da una enseñanza diferente a cada corazón. Ese es el gran poder de Dios que tiene, ¿no? Aquí tenemos ya varios corazones en este día, en este domingo, y seguramente tu necesidad va a ser cubierta esta mañana. Amén. Quiero que me acompañes a Lucas, al Evangelio de Lucas, y vamos al capítulo 8. Lucas, capítulo 8. ¿Quién fue Lucas? Puede de repente decir, ¿es un apóstol? No, no fue apóstol. Lucas fue un médico. ¿Y era el médico de cabecera de quién? De Pablo. No, por muchas veces lo acompañó Lucas a Pablo justamente porque pues era necesario ser asistido. Acuérdense que en Corintios habla de una situación que tenía por ahí Pablo, y cuando dice que le pidió 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón que él traía, no se dice exactamente si era una enfermedad, una persona, algo traía Pablo que 3 veces le pidió al Señor, quítame este aguijón. ¿Qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Cada vez que tú eres débil, Dios se perfecciona en la gracia. Muchas cosas tú no le pides a Dios y Dios te da. Esa es la gracia. Muchas cosas que tú ni siquiera se te ha ocurrido pedir oración y viene justamente eso que tú necesitabas. Y viene justamente en el momento oportuno. Ni un minuto antes, ni un minuto después, porque esa es la gracia de Dios. Amén. Así es justamente la bendición de Dios. Entonces dice aquí en el capítulo 8, Lucas 8, capítulo 4, y vamos a ver qué es lo que Dios
nos va a decir justamente a través de este pasaje. Dice en el versículo 4, juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas, ¿no? Una narración, una narrativa de un hecho imaginario que tiene justamente una enseñanza, una verdad. Por eso hablaba Jesús en parábolas. Y aquí lo que podemos observar en este primer pasaje, en este primer versículo, dice que había una gran multitud. Y aquí hay muchos corazones el día de hoy. Vinieron porque tenían una cita ¿con quién? Con Cristo. Tenían una cita con Cristo. Y vienen de muchas partes, de Xonacatlán, de Sinacantepec, de Ixtlahuaca, de Toluca, de Metepec, de mucha gente. Vienen de muchos lugares, ¿no? De muchos lugares. Vienen de la Ciudad de México, de Hidalgo, Pachuca, vienen. Vienen porque tienen una cita ¿con quién? Con Jesús. Y aquí dice que venían gran multitud y los que de cada ciudad venían a él y les dijo por parábola. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Ya comenzó aquí la parábola, ¿no? Aquí está ya comparando este hecho narrativo con algo que es imaginario, porque nosotros no tenemos cara de árbol. Nos parecemos a los árboles, pero no somos árboles, ¿no? Cuando dice Jesús, yo soy la vid y tú eres él, la rama. Y no es que seamos literalmente una rama y él un árbol. Es una parábola, es una forma de enseñar, o una forma de decir justamente de una manera más clara lo que él tenía ya pensado que tú hoy entendieras. Y aquí dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. ¿Estás viendo diferentes tipos de qué? De tierra, ¿no? De tierra. Entonces, el título de la predicación, si quieres anotarlo, el título de la predicación es Dios demanda que seas la mejor tierra. Dios demanda que seas la mejor tierra. Y justamente por eso tomó el pasaje de la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? No, es lo que tú vas a descubrir justamente en esta parábola. ¿Dónde está sembrando este sembrador? ¿Qué está usando este sembrador? ¿Y qué quiere que produzca justamente esa semilla en esa tierra? Entonces aquí dice que parte de la semilla cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. La anterior ni siquiera pudo nacer. Aquí dice que sí nació, pero se secó porque no tenía ¿qué? Humedad. Versículo siguiente, otra parte cayó entre espinos, ¿no? Y los espinos que nacieron juntamente con ella, con la semilla, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? La ahogaron. Versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír. ¿Quién tiene oídos para oír? Hay tres tipos de gente que tiene oídos, o tres tipos de oídos, ¿no? Los que nacen con oídos pero no oyen, físicamente no oyen, y tienen oídos. Tú ves que tienen dos oídos o dos orejas, pero no oyen, físicamente no pudieron tener la fortuna de escuchar. Hay alguien que nace con oídos y no quieren escuchar. Hay mucha gente que tiene oídos para escuchar y no quiere escuchar. Pero hay un tercer grupo de personas que tienen oídos y escuchan. ¿En qué grupo estás? Estás pensando, ¿en qué grupo estoy? A, B, C, ¿no? Bueno, yo espero que te seas el tercero, que tenga oídos, que oiga. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas,
para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué había ese tipo de gente? ¿O por qué Dios había dicho justamente, habló con parábolas? Porque los que ven, dice ahí la palabra, no, pero que viendo no vean, y los que oyen, ¿por qué? Porque aunque tengas ojos y tengas oídos y no tengas fe, de nada te sirve. Y es muy importante eso. Y Cristo estaba viendo qué corazones justamente no le creían a Él, y por ello hablaba en parábolas. ¿Quién da el crecimiento, amados? ¿Quién da el crecimiento? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Ponle una marca a Lucas porque vamos a rezar a Lucas. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Hay muchas formas hoy de ver el reino de Dios. Hay muchas formas de caminar con Cristo. Pero aquí dice justamente Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da ¿qué? ¿Qué está pasando en tu iglesia el día de hoy? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué lograste ver cuando tú entraste? ¿Que estamos en qué? En crecimiento. ¿Un crecimiento qué? Físico. Ya empezamos a ver 2 columnas que están levantando, seguramente están preparándose una tercera columna, seguramente va a empezar otra vez a seguir el techado de este lugar, porque ya es insuficiente este lugar y ya Dios nos quiere de aquel lado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que estemos más cómodos, estemos así como en nuestro camastro, un coquito. No, es para que vengan más corazones necesitados de Jesús, de su palabra. Entonces está creciendo la iglesia en la parte física, en la parte material, en su infraestructura. Dios está demandando un crecimiento entonces espiritual. Y es bien importante que tú estés creciendo en tu parte espiritual, en tu forma espiritual. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, conocimiento. Hay que crecer en el conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Bíblico? Sí. Pero si no crecemos en la parte vivencial con Cristo, de nada sirve que tengas mucho conocimiento bíblico. Entonces, aquí lo importante, dice que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, asegúrate que Dios esté haciendo crecer. Asegúrate que si estás creciendo en la palabra, estás creciendo en misericordia, estás creciendo en el perdón, estás creciendo hoy en puntualidad, en ser cada día luz, más sal en tu vida, quiere decir entonces que Dios está ahí enfocado en tu vida. Si ya tienes tiempo y no estás creciendo y la gente no nota tu crecimiento, algo está pasando en tu vida. Tal vez no le estás dando lugar a Dios como se debe. Tal vez no te estás dando el tiempo de pasar tiempo con el Señor como se debe. Y recuerda que el tiempo pasa. El tiempo pasa y sigue caminando. Ya ahorita ya se movió el reloj. Desde que tú llegaste ahorita ya se movió el reloj. La pregunta es, ¿realmente estoy aprovechando un buen tiempo? ¿Realmente estoy teniendo un crecimiento en el Señor como el Dios está demandando hoy en mi vida o sigo estando estancado? ¿Qué le pasa a un agua cuando se estanca? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Entonces tienes que no oler feo, y no porque no te has bañado. Estoy hablando de una forma espiritual. No estás estancado, hueles feo porque no has querido crecer, porque Dios está en toda su voluntad, en todo el deseo, en todo lo que tú sigas creciendo. Pero hay mucha gente que pasa de día, pasa la noche, pasa el día, viene la noche, y tú le preguntas, ¿qué es de tu vida? Pues no sé, donde me lleve el aire. ¿Qué va a ser tu vida? ¿Qué propósitos tienes? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué planes tienes? ¿Qué metas tienes? No sé. ¿Y sabes qué es eso? Vivir una vida sin planes ni metas. Peor cuando tienes metas y planes pero no están alineados a la voluntad de Dios. Ahí tienes un grave problema. ¿Por qué? Porque dice la palabra que
tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son los míos, dice Dios. Entonces quiere decir que todos mis planes y todos mis deseos y todos mis objetivos tienen que estar alineados a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien conoce la voluntad de Dios? ¿No? ¿Alguien conoce la voluntad de Dios? No solamente es una voluntad, hay muchas cosas que Dios requiere, que ha establecido en su palabra. Pero si no la lees, si no la meditas, si no la estudias, ¿cómo vas a saber qué es la voluntad de Dios? A veces nos limitamos nosotros mismos, le ponemos límites a Dios. Y no porque Dios sea un Dios de límites. Es un Dios ilimitado, es un Dios infinito, es un Dios que tiene todo el poder, es un Dios que tiene toda la capacidad, tiene toda la sabiduría. Luego entonces la pregunta es ¿por qué lo limitas? Es como si de repente llegaras a un buffet y dijeras, pues nada más quiero esto. Oye, pero ya está servido. Pues nada más esto poquito. Esta cosita, esta casita, esta escuelita, todo diminutivo. Este Diosito, pues no sé a qué Dios tú le estás creyendo. Yo le creo a Dios y creo el poder que tiene Dios. Por lo tanto, yo me muevo en su poder, no en el mío. Y yo me muevo bajo su voluntad, no la mía. Y cuando tú aprendes eso, las cosas cambian de una manera sorprendente en tu vida. ¿En qué depende? De la fe que le tenga yo a Dios. Entonces, si Dios da el crecimiento y Dios te quiere hacer crecer, entonces créerle. Y quita entonces de tu mente esos paradigmas, esas fortalezas que el diablo ha creado y que tú te has creído y se has limitado. Mucha gente no se cree quién es. Por problemas tal vez a lo mejor desde la infancia, ¿no? Esa autoestima que tienen bajo, ¿no? El papá no fue lo suficiente claro, no fue afirmativo, nunca le dijo que él podía, que tenía toda la confianza en esa persona, en ese corazón, y al contrario fue lastimando ese corazón. Entonces cuando ese corazón va creciendo muy limitado. Y todo quiere en pequeñito. Una casita, un cuartito, un carrito, una esposita, un esposito. Bueno, aquí hicimos esposita, pero por amor, no porque es una pequeñita. Mi esposa está chiquita, pero grandota. ¿No? Poderosa. ¿No? Entonces, es lo que tenemos que aprender nosotros en esa parte. Entonces, aquí dice que, así que en el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y ya dijimos que Agua de Vida está creciendo, gracias a Dios, y eso nos lleva a un estado de retos, de desafíos. Yo quiero que siga creciendo, pero para que siga creciendo no es lo que yo quiera, sino lo que yo estoy haciendo. Y en la medida que aquí hay estudio, para que tú tomes esos estudios y crezcas, entonces va a crecer la iglesia. Si el pastor no crece, no crece la iglesia. Si tú no creces como papá, como líder, como pastor en tu casa, no va a crecer tu casa. Así es. Fíjense que, bueno, aquí le pongo paréntesis. No quiero que esto, el pastor me iba a hablar del sembrador. Pues es parte de lo que Dios está sembrando en tu vida y que lo que Dios quiere en tu vida. Vean lo que dice en la primera carta, justamente en Corintios, capítulo 11. Dice ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Muchas veces se toma mal este pasaje porque hay que estudiar, hay que escudriñar la palabra para que entendamos cuál es justamente el significado de ese texto, gracias al contexto, para no ser un pretexto el que tomes un versículo, ¿no? No hay que sacarlos nunca del contexto. Y aquí dice en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de... Y mucha gente dice, toma este versículo fuera de contexto y dice, está hablando de autoridad. Aquí Dios está demandando autoridad y está poniendo orden una casa, una iglesia, y no está hablando de autoridad, está hablando de enseñanza. ¿Quién enseñó a Cristo? Hablando en la humanidad de Cristo. Sí, porque alguien va a decir, pero si Cristo es Dios, claro. Cristo creció con dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Sí? Cristo tuvo dos naturalezas, la humana y la divina. En su naturaleza humana, ¿quién le enseñó a Cristo? Dios. Dios fue su mentor, Dios fue su maestro. Aquí lo dice, la cabeza de Cristo fue Dios.
¿La cabeza del varón quién es? Cristo. ¿La cabeza de la mujer quién es? El varón. Es un sentido de enseñanza. La enseñanza viene a través de Dios, pasando por Cristo, luego al varón y luego a la mujer, en ese orden. No es cuestión ni de autoridad y no es cuestión de posición de que es varón y yo soy mujer. Y Dios es un Dios machista y puso primero al hombre. No. Dios no es machista, Dios es soberano y así lo decidió y así lo estableció y todos nos sujetamos, nos sometemos a su voluntad. Pero hay que conocer a Dios justamente, hay que conocer quién es Dios. Dios ama tanto al hombre como a la mujer de la misma manera, ni a uno más, ni a uno menos. Pero cada quien tiene sus propios roles y eso lo tenemos que aprender, amados. El que tú tengas ahí una mala enseñanza, hoy están empoderando mucho a la mujer y el feminismo y la eje de género, todo eso es un ataque del enemigo que mucha gente está creyendo. Y no nada tiene que ver Dios en eso. Dios te creó a ti, de la misma manera te ama como amó a Adán, a Eva, de la misma manera. Aprendamos entonces a hacer cada quien su rol. O yo pregunto, ¿tienes favoritos en casa? ¿Tus hijos hay favoritos en casa? Si los tienes, sería un grave error. Estás creando una herida tremenda en casa. Y tienen que sentirse amados. Si tienes 5, 10, 8, 3, 1, pues no pasa nada. Bueno, sí pasa. Sí pasa porque luego los empieza a consentir. Y todo es para ellos. Y todo es para ellos. El tiempo, el dinero, todo. Y como no tienen con quién compartir, pues se sienten padres. Pero también eso hay que tener la sabiduría hasta dónde. Tengo que tener un límite hasta donde digo sí y hasta donde tengo que aprender a decir no. Y lo tiene que aprender mi único hijo, ¿no? Pero vamos a pensar los que tienen más de un hijo. Y a veces no cuidamos, o a veces no somos tan sabios de que perciban el amor de manera igualitaria. Y entonces vamos a crear ¿qué? Heridas, ¿no? Dios no tiene favoritos. ¿Dios tiene consentidos? Yo soy el consentido. No, todos, aquí Dios no tiene consentidos. Dios ama a todos por igual. Cuando tú ves el Evangelio de Juan, dice el discípulo amado. Y mucha gente dice, sí tenía, ahí está, sí tenía favoritos dentro de su grupo de apóstoles. No es cierto. ¿Quién escribió el apóstol de Juan? El apóstol Juan. Pues él le puso que él era el discípulo amado. Si yo le pongo aquí, hago una carta y digo, en la iglesia de vida, el hombre más amado por Dios es el pastor. ¿Quién hizo la carta? Ay, pues claro, mismo que le ponga, el hombre menos amado por Dios soy yo, ¿verdad que no? Entonces, eso hay que aprenderlo, hay que saber que, bueno, no hay consentidos. Y este versículo que habla justamente que la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón, es una situación de enseñanza y así tiene que ir permeando. En tu casa como varón tú enseñas. O sea, el rol de la enseñanza en casa es el varón, es el que... A ver, otra pregunta, otro paréntesis. ¿Quién dirige en la casa? ¿Ah? Para empezar, ¿quién dirige en la casa? Porque hay unos que se toman la dirección. Es como, ¿quién tiene el control de la televisión en casa? ¿No? ¿Quién tiene el control en la casa? Y ya vio muchos varones voltean a la esposa. Bueno, aquí no. Me lo han dicho que en otras iglesias pasa, aquí no pasa eso. Entonces, vean lo que dice justamente esa parte de quién tiene que llevar la dirección en casa. Vamos a Proverbios. Todo está aquí, amados. Todo está aquí. Vamos a Proverbios, capítulo 1. ¿Preparados? ¿Listos? Fuera. Dice aquí, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienen todos? ¿Amén? ¿Sí? Dice aquí, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quién lleva la dirección en la casa?
o leí yo mal o tengo una versión diferente. Déjeme pongo mis lentes. No, yo leí mal entonces, permítame tantito. Dice aquí: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Espero que tengamos la misma Biblia. Si región la Biblia de Testigos de Jehová, entonces estamos en grandes aprietos. ¿No? Aquí dice, en la Biblia Reina Valera, versión 60, que el que instruye en casa es el varón, es el papá. Y quien da dirección a la instrucción es la mamá. Lo que pasa es que tenemos un poco cambiados los cables, ¿eh? No es que ella esté dirigiendo la casa, no, ella está dirigiendo las instrucciones. ¿De quién? Del padre. Oye, amada esposa, ¿te parece que haya más orden en la casa de nuestro hijo? ¿Qué dice la esposa? Tiene razón. Hijo, tu papá pidió que la casa tiene que estar limpia, ahí te la encargo. Viene ya tu fiesta de graduación y vas a que ir, entonces, ahí te encargo. No como amenaza, pero pues estás advirtiendo que si no hay esa cooperación de su cuarto, pues no va a haber. No, es un ejemplo. Bueno, a veces pongo ejemplos que no sé, no, aquí no se dan, pero bueno, es para que les sirvan, para que sirvan de ejemplo para ti, para quien te pregunte. Pero aquí dice claramente que la esposa, la mujer o la mamá da una continuidad a la instrucción del papá. Yo, papá, me tengo que asegurar que cada instrucción que yo dé me respalde Cristo. Si no, entonces estamos haciendo cosas diferentes. Si vienen a buscarme, esposa mía, dile, ¿quién va a estar aquí? Pues vale, creo que le toca estar a B. Pues dile a B que si alguien viene a buscarme, dile que no estoy, estoy ocupado. Pregunta, ¿se tiene que obedecer esa instrucción? ¿Se tiene que obedecer esa instrucción? Aunque sea el papá, aunque sea la cabeza, aunque sea el proveedor. No, porque una cabeza arriba de ese varón está Cristo y es nuestra suprema autoridad. ¿Quién dice amén? ¿Estamos aprendiendo? Espero que estemos aprendiendo. Ok, entonces regresemos a lo que estábamos, realmente a lo que estábamos en la parte de la parábola del sembrador. Y dice que regresemos a Lucas, por favor. Y estábamos viendo que quien da el crecimiento es Dios. Quien da el crecimiento es Dios. Y yo le pregunto a la iglesia el día de hoy, ¿por qué está creciendo Agua de Vida? Y me llevó justamente, el Espíritu de Dios me llevó a este pasaje. Vamos a Hechos, porque sí es importante que tú lo sepas para que tú sigas orando y seas parte de ese crecimiento. Vamos a Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 46. Bueno, desde el versículo 42, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes? ¿Quién? Los que ya habían recibido, ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿No? Los que habían recibido. Es la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, por un lado se unían o se reunían para orar, para escuchar la doctrina de los apóstoles, para tener comunión unos con otros. Y además dice aquí que partiendo el pan en las casas, comían juntos con tristeza, con enojo, con crítica y juicio. ¿Así se juntaban? No, era con alegría y sencillez, con un corazón realmente manso y humilde, ¿no? Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser. Esto hoy está pasando en Agua de Vida. Amén, claro, amén. Por eso está creciendo la iglesia, porque hemos aprendido, gracias que estamos aprendiendo, que tenemos que depender de Dios. Siempre es depender de Dios en todo momento. Orad sin cesar, ¿no? Regresando a Lucas, dice que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él y les dijo por parábolas, ¿por qué buscaban a Jesús? ¿Qué los motivaba a buscar a Jesús? Muchas veces la necesidad de llenar un vacío que no podía ser llenado. Muchas veces una vida llena de ansiedad y de depresión. Una vida de muchos problemas familiares, laborales, económicos. Tal vez haya una gran tristeza en el corazón de esas personas. Tal vez había algo que les faltaba y que no comprendían que era algo. Había mucha gente de repente llega a los pies de Cristo y dice, no sé qué es lo que esté pasando en mi vida. Le comento, pastor, yo tengo trabajo, gano bien, tengo una familia, está bien, no tenemos ningún problema, pero hay algo en mi vida que no ha sido llenado. Entonces tú dices, pues lo único que te falta justamente es lo más importante, porque ni el dinero, ni la familia, ni la salud te han llenado ese espacio, entonces quiere decir que es Cristo el que hace falta en tu vida. ¿Quién dice amén? Entonces muchos dicen que venían justamente con esa necesidad de hablar con Jesucristo, para que Él justamente les enseñaban. Y ellos estaban seguramente muy dispuestos de escucharlo. Cuando Jesús predicaba, no predicaba 1 hora ni 40 minutos. Dice que a veces decía noche. Y muchos llegaban desde muy temprano y no comían. ¿Se acuerdan de los 5,000? Que no dijo Él, denles de comer antes que los manden de regreso, denles de comer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice que? Pues ¿quién no se quería quedar con Jesús escuchándolo hablar? Si tú te pones a pensar, serías de los que, ya se tardó Jesús, no, ya me voy, ya tengo hambre. O son de los que digan, ¿sabes qué? No, pues hablando Jesús, me está llenando, no solo de pan vive el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pues ya no les queda otra. Vamos a quedar 3 horas aquí a ver si es cierto. No, no es cierto. Entonces tenemos que aprender justamente que a eso era lo que buscaba la gente a Jesús, porque tiene que llenar una necesidad que solamente Cristo podía llenar. Y es por eso que estás acá y tú has sido aprendido o tú has sido enseñado justamente a eso. Tú venías con muchas cosas en tu cabeza y al final llegaste a Cristo y Él empezó a hacerte caminar, a darte vida y vida en abundancia, ¿no? Dice en el versículo 5, vamos al versículo 5 de Lucas, así vamos un poquito como que escudriñando los pasajes, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, ¿no? Obviamente un sembrador no es que ese sembrador fuera y sembrara en el camino. Ustedes en ese entonces, en los tiempos de Jesús, el sembrador llevaba una bolsita, pastoril se llamaba, y lo que él hacía, iba caminando, iba haciendo esto, ¿no? Sembrando. Previamente había ya preparado ¿qué? La tierra. ¿Cómo es que llegaste a Cristo? Dios comenzó a preparar la tierra. No fue frutito, no fue como, ay, qué casualidad, qué cosa. No. Dios comenzó a preparar la tierra en tu vida, empezó a preparar tu corazón. Dejó que pasaras por momentos difíciles, de prueba, de repente reprobabas, de repente te caías, de repente te lastimabas, pero fue preparando de esa manera tu corazón. Por eso llegaste justamente a ser sembrado por Él. Entonces dice que parte de lo que el sembrado estaba lanzando, esas semillas, unas semillas cayeron, ¿dónde? En el camino. Y como era un camino no apto para la siembra, porque pasaba mucha gente, ¿qué hacía esas personas que pasaban ahí? Pisaban y rompían el grano y obviamente pues ya no cumplían su propósito. ¿Cuál es el propósito de la semilla? Que germinen y fructifiquen. Ese es el propósito. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué te está diciendo Dios? Toda semilla que comienza a abrirse
muere primeramente antes que dé vida y vida en abundancia. Pero también dice que en el camino no solamente era la gente que pasaba y pisaba la semilla, sino que llegaban todo tipo de aves del cielo y la comían. Entonces obviamente no permitían el propósito de esa semilla. Sí, alimentaban al pájaro, pero no era para alimentar pájaros. Era para que diera frutos. Entonces vean que toda esta parte tiene un porqué o tiene un para qué, ¿no? Y espero que se esté hablando Dios a tu vida. Y es la forma que Dios prepara el alimento, ¿no? El sembrador está lanzando esa semilla, ¿no? Obviamente ya preparó la tierra, ya pasó el arado, ya hizo los surcos y él nada más está encargando de tirar esa semilla. Pero espera que esa tierra sea una tierra apta, una tierra fértil, que obviamente dé fruto, o que permita que la semilla germine y dé fruto, ¿no? Y pues entre las personas que pasaban por este camino, las aves rompían completo el propósito de la semilla, ¿no? De la semilla. Pero también dice que una segunda tierra, que eran los que estaban sobre la piedra, ¿no? En el versículo 6, otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. El problema aquí es que en ese entonces había muchas piedras en la tierra. Había muchas piedras en la tierra. Y cuando las piedras no se sacaban de ese lugar de siembra, entonces sí dice que sí germinaba la semilla, diferente del camino. Acá ni siquiera germinaban. Pero aquí en las piedras sí germinaban, pero ¿qué? Se secaban porque no había humedad. Y yo he aprendido, según la física, que lo único que puede dar humedad es el agua. Pero bueno, aquí dice que cayó en piedras y desafortunadamente pues sí germinó la semilla, pero se secaban, ¿no? Y no cubrían el ciclo de germinación y de crecimiento de las plantas. ¿Cómo crecía esta planta en esas piedras? Débil. ¿Cómo crecía esa planta? Con mucha sequedad, con mucha falta de agua. Y mucha gente misma se limita a ser regada con agua. Hay mucha gente que ya fue sembrada. Hay mucha gente que dice, pastor, pero nomás vino un domingo, pero ya se fue sembrado. Ya se fue sembrado. Dios seguramente le abrió su corazón y va justamente a dar en su tiempo fruto. Miren, si tú te vas a Isaías, póngale una marca de Lucas. Yo que me acompañes a Isaías 55. Isaías 55. Vean lo que dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces no te preocupes, ocúpate en orar. Mucha gente, a lo mejor hay mucha gente que hoy nos visita por primera vez. Yo digo, bueno, ojalá mi anhelo es que de aquí para el Real se siga congregando. En la mañana tuvimos gente nueva. Mi anhelo y mi oración va a ser que esos corazones sigan viniendo. Vamos a pensar en el otro escenario. Ya no más vinieron como muchos han pasado así. Hay mucha gente que ha llegado y no ha regresado. ¿Cuál es el propósito? Ser sembrados. Sembraron. Dios sembró. Yo me quedo con este versículo. Dice nuevamente, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí. Entonces quiere decir que aquellos que fueron sembrados con la palabra de Dios van a ser ¿qué? Alcanzados. Y en su tiempo van a dar fruto. Amén. Entonces con eso yo me quiero quedar. Amén. Entonces fíjense, dice que esta semilla cayó entonces en pedregales. Era
no había mucha profundidad, creció, ¿no? O germinó la planta, pero se secó porque seguramente el sol era un sol ¿qué? Abrasador, un sol muy potente, muy fuerte. Hay muchas veces que tú tienes soles en tu vida que te están desgastando, te van debilitando y que tú no has permitido, primero no los identificas. Punto número 1, no tienes el discernimiento de qué cosa te está secando, te está quemando. Hay muchas cosas que están en tu vida cerca de ti y que tienes que tener el discernimiento para saber, creo que esto no me está favoreciendo y lo tengo aquí, lo tengo manteniendo en mi vida. Un grupo de redes sociales, un grupo de trabajo, el vecino, el amigo de la secundaria que hoy lo volviste a ver, yo no sé. Pero habrá mucha gente que hoy no te está haciendo de bendición en tu vida y te tiene mantenido anclado. Y tienes que cortar esa ancla. Tienes que dejar que esa gente pase y adiós, bye, no me interesa. Yo necesito personas que me estén impulsando a ser cada día mejor hijo de Dios. Esa es mi prioridad, ser mejor hijo de Dios. Por lo tanto, yo me ocupo de estar orando al Señor que me agregue personas cerca de mi vida que me impulsen a cumplir este propósito. Amén. No tengas a gente que está siendo tóxica en tu vida. Y no me vengas con que, ay, pastor, no tiene misericordia. No, tiene nada que ver con eso. Aquí estoy hablando de tu crecimiento y lo que realmente quiere Dios en tu vida. Mejor ponte a orar por esas personas, pero tú záfate y ponte cerca de gente que va a ser de bendición, que va a hacerte sumar, te va a hacer crecer, va a restaurar muchas cosas o va a permitir que Dios restaure tu vida a través de esas personas. Y de eso hay muchos. El que tenga oídos. Regresamos a Lucas nuevamente, versículo 7. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaban, ¿no? ¿Por qué no podían dar el resultado esperado estas semillas? Porque había cerca de esas semillas espinos o espinas, arbustos, que se comían todos los nutrientes de esta semilla y no permitían su crecimiento. Entonces quiere decir que hacía de esta cosecha en espinas una cosecha completamente estéril y realmente sin propósito. Sin propósito. Y el que tengas una vida llena de esterilidad, sin propósito, es una mala vida que estás llevando. O sea, estás desperdiciando tu vida. A lo mejor dices, es que yo sí tengo una vida con propósito. Quiero ser rico, quiero ser millonario, quiero tener mucho dinero. Y el argumento, entre comillas, es que quiero ayudar a mucha gente. Y la pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? Dice que ni los ricos, o muchos de los ricos, no van a poder entrar al reino de Dios. ¿Porque a Dios no le gusta el dinero? ¿Porque a Dios no le gusta el dinero? No. Lo que Dios no quiere es que el dinero sea prioridad número 1 de ese corazón. Tenemos un Dios celoso y Dios no comparte justamente su lugar. Dios no comparte su lugar, Dios tiene que ser el primero. Cuando Jesús dijo, yo he venido a darte vida y vida en abundancia, no habla entonces de esterilidad ni de pobreza, amados. Dios habla de abundancia. Pero una abundancia ¿qué? Una abundancia espiritual. Y por añadidura, ¿qué viene? ¿Qué viene? Una abundancia material. Porque he tenido la madurez de entonces de discernir y de administrar las cosas que Dios me ha dado. ¿Alguien es dueño de aquí de algo? Por poquito dicen, no, nadie. Uy, casi vi las manos levantadas. No, pues nadie es dueño de nadie. Somos tan solo administradores. El único dueño de todo es Dios, ¿no? Y qué hermoso es cuando Dios te permite ser su administrador. Pero el requisito número 1 para ser administrador de Dios es como 2. Entonces vamos a ver cuál es el requisito número 1. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2.
Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo 2, ¿ya lo tienen? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Requisito número 1, fidelidad. ¿Y saben lo que significa fidelidad? Y si no sabes, anótalo, por favor. La palabra fidelidad significa digno de confianza. La gente que ha sido fiel para Dios es digna de confianza, en todos los aspectos. Si yo necesito dejar a alguien encargado a mi hijo o a mi hija que tanto amo, porque me requiero ausentarme tal vez 2 días, un día, a quien le deje a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, que son las personas después de Dios más apreciadas para mi vida, tendrá que ser una persona digna de confianza. ¿Tú qué harías? ¿A quien sea? Tiene que ser alguien digno de confianza. Entonces, si Dios ya te escogió para administrar sus bienes, sus talentos, sus dones, tienes que entonces ser digno de confianza. Espero que realmente lo escuches, lo entiendas y lo lleves a tu vida diaria. No son tus hijos. No vengas con que es que a mí me costó porque yo los tuve. No, Dios te usó para que los tuvieras, pero son hijos de Dios. Son talentos que tienen que producir. Si tienes hijos que no están produciendo, Dios te va a pedir justamente cuentas. Porque hemos aprendido que todo talento tiene que producir. Que tuvieses 10, pues a los 10 tienes que hacer producir. Que tuvieses 1, a ese 1, ¿no? Los que tengas. Pero que estés con la visión de hacerlos producir para el reino. Y por añadidura que viene. ¿No? Por añadidura que viene. Si tú le sirves a Dios, por agradar a Dios, ¿qué viene por añadidura? Todo aquello que tú no le pediste. Unos me dicen así, ya veo sus pensamientos. No tengo hijos. Ah, ¿cómo no? ¿No quieres? Te invito a esta escuela dominical. Hay un chorro de niños ahí que pueden ser tus hijos. Sobrinos, primos. Y si no, aquí en la iglesia te podemos dar varios hijitos, ¿no? Sí saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Es la gran diferencia, amados. Cuando tú consideras el hijo de tu hermano como tu hijo, entonces tienes visión de reino. Cuando tú consideras el esposo como si fuera tu esposo de tu hermana, has aprendido con visión de reino. Porque tú sabes entonces qué tienes que estar orando y qué tienes que estar pidiéndole a Dios. Y si un día Dios te permite que ese hijo de tu hermano lo encuentres por la calle haciendo cosas indebidas, tienes toda la autoridad dada por Dios para estorbar esa vida y que no se pierda. Es la gran diferencia, amados. Cuando tú aprendes eso, Dios tendrá cuidado de tus hijos. Por cuanto tú te ocupaste de mi reino, dice Dios, yo te voy a ocupar de tu hogar. Gloria a Dios. Regresamos a Lucas. Ay, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto asiento por uno. ¿No? Entonces, la pregunta, o más que pregunta fue, Dios demanda que seas la mejor tierra. Y bueno, aquí viene entonces la enseñanza de estas 4 tierras. Dice que, si tú ves el versículo 11, vamos a empezar a irlos. Obviamente no terminamos hoy, pero el siguiente domingo terminaremos cada una de las tierras, para que entonces tengas el discernimiento dónde tienes que trabajar. Y si tú te sientes que has sido sembrado en el camino, ¿por qué? Y que tú sepas por qué está pasando eso en tu vida, por qué te sientes justamente como sembrado en el camino. Ay, no me siento que como que fui sembrado, pastor, en el pedregal. Ah, esas son las características del que fue sembrado en pedregal. Ah, entonces ya me está cayendo el 20.
No, es que yo fui sembrado entre espinos y entonces estoy teniendo justamente que algo está ahogando, justamente, o no me está permitiendo que yo pueda crecer. Fue por esas características. Es lo que vamos a ver el siguiente domingo. Pero antes dice el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Tienes que aprenderte las características de la palabra porque lo vas a enseñar y lo tienes que vivir. Si tú quieres ser un buen esposo, quieres ser una buena esposa, quieres ser un buen empresario, un buen estudiante, un buen universitario, un buen vecino, tienes que irte justamente a la palabra. Y aquí Dios lo puso todo. No hay nada que a Dios no se le haya o que se le haya pasado. Nada, aquí viene todo. ¿Qué necesito? Pasar tiempo con la palabra, ¿no? También dice otra característica que tiene la palabra, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? Es palabra que puede convertir el alma. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el alma? Anótalo, si no te acuerdas, anótalo. En el alma hay emociones, hay sentimientos, hay voluntad y está la inteligencia. Es lo que está en el alma. Las emociones, los sentimientos, la voluntad y la inteligencia tienen que estar alineados todo a la voluntad de Dios. Entonces yo me aseguro que mi crecimiento va a ser efectivo. Dice que la palabra de Dios, la semilla, es el reino de Dios, es el evangelio de la gracia. ¿Cómo es que llega la fe a nosotros? ¿Qué es la fe? ¿Cómo me gustaría preguntarles directamente para que, si no me contestan bien, me inviten un café? Paguen las galletas. Pero bueno, algo que tenemos que aprender es que, primeramente, el reino de Dios, o cómo llega la fe, cómo llega la fe a la persona es por el oír. Porque la fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe es un don. ¿Hay diferentes tipos de fe, pastor? Sí, hay muchos tipos de fe, pero solamente existe una fe que te salva, que es la fe salvadora o la fe salvífica. Y esta viene de parte de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice lo siguiente. Sí quiero irme a ese pasaje porque quiero que lo anotes, y lo entiendas. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don. Entonces, ¿qué es la fe salvadora? ¿Qué es? Es un don. Y si es un don, es un regalo. ¿De parte de quién? De Dios. No tenías nada que hacer, simplemente es creer. Y ese creer en Cristo, esa fe en Cristo te da justamente esa fe salvadora. Por gracia soy salvo y el instrumento que Dios usa es la fe, es el vehículo, la fe es el vehículo. La gracia es la que me permite tener la salvación en mi vida. No es por obras, porque mucha gente de repente tú le compartes a alguien y dice, es que soy una persona buena, a nadie hago mal, es más, yo a mucha gente ayudo. Pues a una gente que ayuda a la gente y mucha gente que es buena se va al infierno. ¿Por qué, pastor? Porque nunca creyeron en el Salvador. No hay ninguna obra suficientemente buena que te permita llegar al cielo. Hay un pecado imperdonable, lo voy a poner como paréntesis. Hay un pecado imperdonable que hay en los evangelios. Y ese pecado imperdonable es
específicamente cuando dice el pecado imperdonable, es cuando muchos fariseos creían y decían y enseñaban que todos los milagros de Jesús eran de parte del diablo, de Satanás, y menospreciaron el poder del Espíritu Santo. Este viene de parte de Belcebú, viene de Satanás, y por eso hace tantas sanidades. En nuestros días, ese pecado imperdonable ya no está vigente en nuestros días. ¿Por qué? Déjeme decirle, antes que me pongan los ojos y pelones, déjeme decirle por qué. Porque dice este pastor ¿qué quiso el pastor? No, déjenme explicarles por qué. Para que ese pecado imperdonable suceda hoy, tendría que estar aquí Jesús. Y que mucha gente no creyera en sus milagros de Jesús y le diera entonces el certificado al diablo. Como eso no está pasando el día de hoy, porque ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ya está en el cielo, ¿no? Está sentado a la derecha del Padre, ya está Jesucristo, ¿no? Sí, es cierto que Dios es omnipresente y está en todas partes, pero Jesús dice la Biblia que está sentado a la derecha del Padre. Es lo que dice la palabra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué ya no existe entonces ese pecado imperdonable? Porque ya no está Jesús acá. Pero ¿cuál es el pecado imperdonable? El que tú no creas en Jesús. El que tú no creas en el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice ahí, el que cree en el Hijo, ¿qué dice ahí? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? El no creer hoy en Cristo. Si yo creo en Dios, ¿soy salvo? ¿Cómo me gustaría que de verdad vinieran a teología, amados? Es importante que vengan a teología para que se aprendan a interpretar correctamente la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No está mal que digas que por Dios soy salvo, porque la salvación, ¿de quién es? La salvación es de Jehová. Salmos capítulo 3, versículo 8 y Jonás capítulo 2, versículo 9, ahí lo dice. Solo anota los pasajes para que luego en casa los busques. Salmos 3:8, Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. ¿Por qué soy salvo? Porque he creído ¿en quién? En el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad. Si bien es Dios, es correcto, pero específicamente, estrictamente y correctamente, teológicamente hablando, es Cristo. Porque Cristo fue el que murió en la cruz por ti y por mí, y el que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. A través de Cristo he sido perdonado de todos mis pecados y a través de Cristo tengo vida eterna. ¿Cómo llegó esa fe? Que esa fue la pregunta, ¿cómo llegó esa fe? ¿Cómo llegué a creer en Cristo? Tuvo que haber pasado antes algo en mi vida. Correcto. Hebreos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El mensaje de Cristo. Es lo que quiso decir Pablo. Tú tienes fe porque has oído el mensaje que tenía Cristo preparado para ti. Por eso el nuevo nacimiento es un acto secreto de Dios, porque no tiene nada que ver el hombre. Dios es el que llama, Cristo es el que redime y el Espíritu Santo es el que salva. Tito capítulo 3, versículo 5. Por eso es importante que ustedes vengan a teología. Ustedes deben, no es si quieres, es debes de conocer la palabra. Debes de conocer quién es Dios, quién es Cristo, quién es Espíritu Santo. Debes de saber cuáles son los atributos de Dios. ¿Cuántos de aquí creen en Cristo? ¿Cuántos de aquí saben de Cristo? No,
Ya no fueron todos, ¿va? Yo pregunto, ¿tú te salvas por saber de Cristo? ¿Tú te salvas por saber de Cristo? ¿Por qué te salvas? Ahí les va. Ahí les va. Tú te salvas por sentirte pecador. Porque al sentirte pecador sabes que estás muerto. Y tú necesitas vida. Y el único que te puede dar vida es Cristo. ¿Le aprendimos, iglesia? Por eso eres salvo. Porque Cristo murió por ti y te dio vida. Y cuando alguien se siente muerto, necesita a él vida. Y por eso buscó a Cristo. Amén. Ay, pues espero que vengan el próximo domingo. ¿No? Seguiremos viendo esta parte del mensaje de lo que Dios está demandando. Una tierra, la mejor tierra tienes que ser tú, ¿no? Pero sí quiero que conozcan las características de las otras, de las otras tierras. No sea que tú estés viviendo en ellas pensando que estás en la buena tierra. Ese sería el peor engaño que pueda sembrarlo Satanás en tu corazón. El pensar que eres buena tierra y luego fuiste sembrada en el camino, o fuiste sembrada entre piedras, o fuiste sembrada entre espinos. Pero tú sigues creyendo que estás en buena tierra. Esta predicación continuará. Vamos a levantarnos, por favor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre bendito. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias. El que me permitiste poder ser usado por ti, el que pude ver hoy hablar de tu palabra, Señor, hablar del Evangelio de la gracia. Saber qué parte de la tierra soy. Anhelo profundamente que esta iglesia siga siendo buena tierra, Señor. Y que cada palabra tuya llegue a buena tierra y que dé fruto al 101%, Señor. Yo te ruego que tú sigas obrando con poder en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio, en cada varón, en cada mujer, Señor, en cada joven. Yo te ruego que tú sigas enamorando, Señor, ese corazón y que su fe siga creciendo. Oro, Señor, porque tú puedas abrir esos ojos espirituales y les des un corazón entendido. Oro porque también crezcamos en el temor tuyo, sabiendo que vamos un día a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y yo anhelo que cuando yo tenga que darte cuentas, haya yo hecho lo suficiente, Señor, para poderme ganar alguna de tus coronas y llevarlas a tus pies. Oro porque tú sigas restaurando cada matrimonio, cada familia, cada corazón. Que lo sigas llenando de ti. Que sigan aprendiendo de ti a cómo caminar contigo. Y como dijo Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre mío, te doy tantas gracias por los corazones que tú enviaste en este día. Y si tú hoy llegaste por primera vez a este lugar, te pido que cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Esta oración debe ir cargada de fe, de que lo que tú vas a repetir conmigo es lo que va a pasar hoy en tu vida. Tal vez tienes tiempo caminando con Jesús y tú das por hecho que eres una persona que cree y que tiene salvación, pero a lo mejor no le has pedido a Cristo que tome el control de tu vida de una manera honesta, sincera, y que le creas que Él vino justamente a eso, a perdonar tus pecados, a hacerte libre de ellos y darte un lugar en la eternidad con Él. Repite conmigo: Padre mío, en este día
Reconozco que he sido un pecador. Perdóname mis pecados. Estoy arrepentido de cada uno de ellos. Si hubiera un pecado no confesado, un pecado oculto en mi vida, te pido que lo muestres para pedirte perdón por él. Padre Celestial, en este día yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Señor Jesucristo, hoy te invito a que entres a mi corazón, a que tomes el control de mi vida, a que tomes el control de mi familia. Hazme ser la persona que tú quieres, Señor. Haz que mi fe siga creciendo. Enséñame a amar. Enséñame a perdonar como tú lo has hecho conmigo. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una semana muy bendecida, amados. Claro que sí.